Los motociclistas acosan a una anciana china en un restaurante sin saber que es una maestra de Kung Fu. El pesado ruido de las sillas y el rugido de las risas llenaron el aire cuando el grupo de motociclistas irrumpió en el pequeño y acogedor restaurante. Sus chaquetas de cuero y sus voces fuertes dejaron en claro que no eran clientes comunes. Pasaron junto a las mesas sin molestarse en mirar alrededor. Sus ojos estaban puestos en la única persona a la que habían venido a molestar en el rincón más alejado de la habitación. Una anciana china estaba sentada sola bebiendo té de una pequeña taza de porcelana. Su rostro marcado por la sabiduría de muchos años estaba tranquilo. Los mechones plateados de su cabello estaban atados cuidadosamente en un moño y su vestido tradicional de chap le daban un aire de tranquila elegancia. No era ajena a que la gente la mirara, pero esto era diferente. Los motociclistas habían venido a buscar problemas. El líder del grupo, un hombre alto con una espesa barba y gafas de sol oscuras, se acercó a su mesa. Se burló. Su voz resonó con fingida cortesía. «Oye, anciana, ¿este es tu restaurante?», preguntó señalando el menú en la mesa. Los ojos de la mujer se levantaron de su taza y se encontraron con los de él. Mirada sin decir una palabra, no necesitaba decir nada, su silencio solo lo hacía sentir incómodo. Agarró el borde de su mesa y la dejó caer de golpe haciendo vibrar la taza de porcelana, haciendo que el té se derramara. La mano de la mujer permaneció firme y simplemente limpió el borde de su taza con una servilleta. Los motociclistas se rieron disfrutando de la vista de una anciana tranquila e inofensiva que iba a hacer llamar a sus nietos para que pelearan por ella. Uno de ellos se burló, pero nadie sabía quién era realmente esta mujer. No conocían las historias susurradas en los callejones de la ciudad o las leyendas transmitidas por aquellos que la habían visto en acción. No sabían que alguna vez había sido una maestra de Kung Fu, una luchadora que había derrotado a muchos en el pasado sin sudar. El líder de los motociclistas se inclinó más cerca, claramente disfrutando el momento. «Pareces alguien que podría saber cómo patear traseros. Apuesto a que eres solo una anciana tratando de actuar dura». Los ojos de la mujer se entrecerraron levemente y en ese instante la atmósfera cambió. Los motociclistas no lo habían notado, pero el aire a su alrededor se sentía cargado, como si una tormenta se estaba gestando. La mujer dejó su taza, sus movimientos eran lentos y deliberados como los de un depredador que se prepara para atacar. Con un movimiento repentino y elegante, se puso de pie. Más rápido de lo que ninguno de ellos había esperado, su mano se disparó, sus dedos tocaron el pecho del líder. En el momento en que hizo contacto fue como si el tiempo se ralentizara. El motociclista se tambaleó hacia atrás con los ojos muy abiertos en estado de shock, sin entender lo que acababa de pasar. Antes de que pudiera reaccionar, se movió de nuevo, su pie barrió en un arco impecable, las gafas de sol del líder volaron, y él golpeó el suelo con un ruido sordo. Completamente aturdido, los motociclistas se congelaron, sus rostros estaban llenos de incredulidad. Una anciana con un vestido los había derribado. El restaurante estaba en silencio ahora, los motociclistas estaban congelados de miedo. Su arrogancia rápidamente se convirtió en confusión. Nadie había visto nada parecido, pero la mujer no había terminado. Se giró hacia el resto del grupo, sus movimientos eran fluidos y precisos, como los de una bailarina lista para la batalla. Antes de que los motociclistas pudieran siquiera hacer un movimiento, estaba sobre ellos. Los demás intentaron alcanzar sus armas, pero era demasiado tarde. Sus manos eran más rápidas, sus golpes más fuertes, y en cuestión de segundos los hombres se encontraron tirados en el suelo, incapaces de mover sus caras retorcidas por la conmoción y el dolor. El último motociclista, temblando, retrocedió hacia la puerta. Sus ojos abiertos por el miedo. ¿Quién eres tú?». Se las arregló para tartamudear. La mujer no respondió de inmediato, simplemente lo miró con la misma expresión tranquila que había tenido desde el momento en que entraron. El momento se estiró, y justo cuando el último motociclista pensó que podría escapar, dio un paso adelante. Su cuerpo se movió como el agua, rápido y fluido, y luego habló, su voz baja pero llena de poder: «Nunca debes subestimar a una anciana». Los motociclistas se tambalearon hacia atrás, su miedo crecía. Se giró para correr, pero antes de que pudiera llegar a la puerta fue derribado, arrojado al suelo por una fuerza invisible. Todo en el restaurante estaba inquietantemente silencioso, ahora, excepto por el sonido de los motociclistas gimiendo de dolor, pero incluso mientras yacían allí magullados y derrotados, nadie podía negar que habían sido golpeados por algo mucho más allá de sus expectativas, algo peligroso. Y mientras la mujer estaba allí de pie, su postura se relajó pero todavía llena de control, miró a los motociclistas esperando que hicieran el siguiente movimiento. La pregunta quedó en el aire: ¿aprenderían de su error o intentarían contraatacar? Pero antes de que alguien pudiera responder, un ruido repentino de la cocina sobresaltó a todos. Una figura salió ensombrecida por la puerta. La anciana giró la cabeza, entrecerró los ojos. Los motociclistas, ahora completamente indefensos, miraron en la misma dirección, sus corazones acelerados. La tensión era espesa y algo mucho más peligroso estaba en el horizonte. ¿Qué era ese ruido? ¿Quién venía? La historia continúa, comienza propiamente. Era una tarde tranquila en la bulliciosa ciudad.
el tipo de noche donde las calles estaban vivas con sonidos de tráfico, parloteo, y el zumbido de conversaciones distantes dentro del pequeño restaurante. La vida se movía a un ritmo más lento. La mujer cuyo nombre era Mei Ling había estado viniendo a este restaurante durante años. No era gran cosa, solo un lugar simple y modesto dirigido por una familia local. Mei Ling encontró consuelo aquí, un lugar donde podía disfrutar de su té y reflexionar sobre su larga y complicada vida. Muchos de los clientes que frecuentaban el restaurante eran clientes habituales, eran gente tranquila, algunos que vivían solos, otros que simplemente venían por una comida caliente al final de su día. Mei Ling no era una forastera en este lugar, era una figura de comodidad y rutina, pero durante las últimas semanas algo había cambiado. Un grupo de moteros había comenzado a aparecer, no estaban interesados en la comida o la atmósfera tranquila, no, vinieron aquí por la emoción de causar problemas. Habían estado aquí antes ruidosos y groseros, pero esa noche fue diferente. Esta vez tenían un plan. Mine los notó en el momento en que entraron. Había aprendido hace mucho tiempo cómo leer a las personas, cómo ver la tensión en sus hombros, el brillo de travesura en sus ojos. No estaban aquí para comer, estaban aquí para provocar, pero a Mine no le preocupaba, había vivido cosas mucho peores, una vida de dificultades le había enseñado a mantener la calma y mantener la paz. El pasado era algo que había aprendido hace mucho tiempo a dejar atrás, pero en el fondo de su mente una parte de ella se preguntaba si esto era algo que no podía ignorarse. Los moteros se acercaron al mostrador y Mei Ling regresó a su té. Había estado en suficiente, peleó suficientes batallas en su juventud para saber que algunas batallas no se podían evitar, era solo cuestión de tiempo, y cuando finalmente volvieron su atención hacia ella, estaba lista. El ruido de la cocina se hizo más fuerte, rompiendo el inquietante silencio en el restaurante. Los motociclistas que aún estaban tirados en el suelo voltearon sus cabezas hacia el sonido, sus rostros pálidos de miedo. Los agudos ojos de Min nunca dejaron la puerta, su cuerpo quieto como una estatua. Lo que fuera que viniera, estaba preparada. Un joven emergió, su delantal manchado con salsa y sus manos sosteniendo una sartén grande. Era Shia, el hijo del dueño del restaurante. Se detuvo en seco, con los ojos muy abiertos mientras observaba la escena caótica, mesas volcadas, sillas rotas y el grupo de motociclistas corpulentos gimiendo de dolor. Luego su mirada aterrizó en Mei Ling, de pie en el centro del desastre. Como un guerrero después de una batalla. Mei Ling, ¿qué pasó?, preguntó. Su voz tembló antes de que pudiera responder. El líder de los motociclistas, que aún estaba en el suelo, logró croar: «Ayúdennos, esta vieja loca nos atacó de la nada». Mine no se inmutó en su lugar. Ella dio un paso adelante, sus movimientos deliberados. De la nada repitió su voz tranquila pero cargada de acero: «¿Viniste aquí buscando problemas? Ahora los encontraste». El líder trató de incorporarse haciendo una mueca de dolor. «Tú pagarás por esto», escupió, aunque su voz carecía de la convicción que tenía antes. Los ojos de Correo se movieron hacia Shia. «Llama a la policía», instruyó, su tono no dejando lugar a discusión. Shia vaciló mirando entre ella y los motociclistas. «¿Estás seguro? ¿Y si no hacen nada?», interrumpió. «Han aprendido su lección por ahora». Shah asintió y se apresuró al teléfono detrás del mostrador. Los motociclistas, al darse cuenta de que estaban acorralados, comenzaron a refunfuñar entre ellos. Uno de ellos, un hombre más joven, con una cicatriz fresca en la mejilla, murmuró: «No podemos dejar que esto pase, necesitamos volver a llamar al líder». Le lanzó una mirada de advertencia, pero era demasiado tarde. Mei Ling, oídos agudos, habían captado las palabras. Su expresión no cambió, pero su postura cambió ligeramente, un ajuste sutil que decía mucho a cualquiera que supiera leerla. «Estaba lista para cualquier cosa. ¿Quieres traer más?», ella preguntó, su voz firme. «Tráelos, pero entiende esto, te irás de aquí peor de lo que viniste». El joven motociclista vaciló, su bravuconería vacilando bajo su mirada penetrante. El líder lo fulminó con la mirada antes de volverse a Mei Ling. «¿Crees que eres intocable? ¿No sabes quiénes somos?». Mine inclinó la cabeza ligeramente, sus labios se curvaron en el más leve indicio de una sonrisa. «¿Y tú no sabes quién soy yo?». La tensión en la habitación era espesa, el aire pesado. Con anticipación Shah giró su voz, rompiendo el silencio. «La policía está en camino», anunció mirando nerviosamente a los motociclistas. Los motociclistas intercambiaron miradas inquietas. Su confianza anterior, ahora reemplazada por aprensión, la habían subestimado una vez y les había costado caro. Ninguno de ellos quería cometer el mismo error dos veces. Los minutos pasaban y el restaurante comenzaba a volver a su tranquilidad habitual. Algunos clientes se habían escondido durante el caos y se asomaban detrás de las mesas, y los mostradores lentamente emergían con expresiones que mezclaban miedo y asombro mientras miraban a Mine. «Eres increíble», uno de ellos susurró a una joven camarera que había estado acurrucada detrás del mostrador. «¿Cómo hiciste eso?». Meen la miró. Su expresión se suavizó. «Años de práctica», dijo simplemente. La camarera abrió la boca para decir más, pero el sonido de las sirenas distantes la interrumpió. El motociclista endureció su oportunidad de escapar, escapándose con cada segundo que pasaba. El líder apretó los puños y miró a Mei Ling por última vez. «Esto no ha terminado», gruñó. «Te arrepentirás de esto». Mei Ling se acercó más. Su presencia era abrumadora a pesar de su pequeño cuerpo. «Si regresas, descubrirás cuánto más puedo hacer».
Vete ahora. Los motociclistas dudaron sopesando sus opciones, pero cuando las sirenas se hicieron más fuertes, su decisión estaba tomada por ellos. Se pusieron de pie cojeando y agarrándose las heridas mientras se dirigían a la puerta. Justo antes de que se fueran, el líder se volvió hacia Mei Ling. Te has ganado un enemigo hoy, advirtió. La mirada de Mei Ling no vaciló y cometiste un error. Los motociclistas desaparecieron en la noche dejando atrás un rastro de muebles rotos y egos magullados. El restaurante quedó en silencio una vez más. El único sonido era la débil ballena de las sirenas de la policía que se acercaban. Xia se acercó a Main con cautela. Su voz estaba llena de preocupación. ¿Estás bien? No te hicieron daño. ¿Lo hicieron? Main negó con la cabeza. Estoy bien, pero volverán. No son del tipo que deja pasar esto. Xia frunció el ceño. Su preocupación era evidente. ¿Qué hacemos? ¿Deberíamos cerrar el restaurante por un tiempo? No. Main dijo firmemente que lo mantendremos abierto. Este lugar es importante para la gente que viene aquí. No podemos dejar que nos lo quiten cuando llegó la policía. Main comenzó a explicar lo que había sucedido. Su actitud tranquila nunca vaciló. Los oficiales tomaron notas. Echaron un vistazo alrededor al daño y a los clientes conmocionados. Aseguraron a todos que vigilarían la situación, pero Mei Ling sabía que no debía confiar en su protección. Esa noche, como el personal del restaurante limpió el desorden y los últimos clientes se fueron, Mei Ling se sentó tranquilamente en su mesa habitual, sorbiendo su té. Sus pensamientos regresaron a su pasado, a los años que había pasado entrenando, las batallas que había librado y la vida que había dejado atrás. Había esperado dejar esa parte de sí misma en el pasado para vivir sus años restantes en paz, pero ahora parecía que sus habilidades serían necesarias una vez más. La puerta del restaurante se abrió con un crujido y Xia asomó la cabeza. Vamos a cerrar por la noche. ¿Estás seguro de que estarás bien? Meng le dio una pequeña sonrisa. No te preocupes por mí, dijo. Vete a casa, descansa. Mañana será un nuevo día. Xia asintió, aunque la preocupación en sus ojos no se desvaneció cuando se fue y cerró la puerta detrás de él. Meng se sentó solo en el tranquilo restaurante. El leve zumbido de la ciudad llenaba el aire y la luz de la luna se filtraba a través de las ventanas, proyectando largas sombras en el suelo, pero Meng no tenía miedo. Ella se había enfrentado a cosas mucho peores en su tiempo, y si los motociclistas regresaban estaría lista afuera en las sombras del callejón. El líder de los motociclistas encendió un cigarrillo, su expresión oscura, sacó su teléfono, hizo una llamada. Sí, dijo su voz baja y amenazante, tenemos un problema, vamos a necesitar a todos para esto. La noche estaba lejos de terminar, la noche se profundizó y las calles de la ciudad se volvieron más tranquilas. Main finalmente se levantó de su asiento, sus articulaciones crujieron levemente mientras estiraba. La edad podría haber ralentizado su cuerpo, pero no la había muerto en instintos. Recogió sus pertenencias, apagó la linterna en su mesa, y salió al aire frío de la noche. Las calles estaban tenuemente iluminadas, y el sonido del tráfico distante resonó débilmente mientras caminaba hacia su pequeño apartamento a unas cuadras de distancia. Su mente estaba tranquila, había enfrentado problemas como este antes de conocer el tipo de hombres que prosperaban con la intimidación, convencidos de su fuerza, porque nadie los había desafiado. No sabían qué era la verdadera fuerza. Ella giró por un callejón, un atajo que había tomado innumerables veces, pero esta noche el aire se sentía más pesado, las sombras más oscuras. Sus pasos se ralentizaron en algún lugar cercano, escuchó el suave roce de una bota contra el pavimento. Mei Ling no dejó de caminar, pero su cuerpo se tensó, sus sentidos se agudizaron. Sabía que la estaban siguiendo. El sonido se hizo más fuerte, y luego otro ruido se unió a él. Pasos más de un par, moviéndose rápidamente, llegó al final del callejón justo cuando tres figuras emergieron de las sombras, bloqueando su camino. Estaban vestidos de negro, sus rostros oscurecidos por pañuelos, cada uno de ellos sostenía un arma, una palanca, un cuchillo, una cadena detrás de ella. Más pasos resonaron, y cuando miró hacia atrás, dos hombres más habían aparecido cortándole el paso. Retirada, pensaste que podrías avergonzarnos así y alejarte. Una voz se burló. Era el líder de los motociclistas, saliendo de la oscuridad. Su rostro estaba magullado y su arrogancia había desaparecido, reemplazado por una furia fría. Main se volvió para mirarlo, su expresión era ilegible. Te lo dije, dijo uniformemente, cometiste un error. El líder se rió, aunque fue duro y sin humor. No, anciana, cometiste el error de pensar. Podrías humillarnos y no pagar por ello. Los hombres se cerraron en sus movimientos lentos y deliberados tratando de intimidarla. Sus ojos agudos escanearon sus alrededores. 5 hombres, armas, espacio limitado. Midió la distancia entre ellos, calculó su próximo movimiento. Soltó la bolsa. Uno de los matones ordenó haciendo girar la cadena en su mano, y tal vez te dejemos ir. Main levantó una ceja. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Aléjate, repitió su tono burlón.
¿Todavía crees que esto terminará como quieres? La paciencia del líder se rompió. Ya basta de hablar. Llévala. Ladró. Los hombres avanzaron con las armas en alto. Mine se movió más rápido de lo que ninguno de ellos esperaba. Su bolsa cayó al suelo, liberando sus manos mientras giraba hacia un lado evadiendo el primer golpe de la cadena. Su brazo se disparó. Sus dedos golpearon la muñeca del portador de la cadena con precisión. Él gritó. La cadena cayó al suelo con un traqueteo antes de que pudiera reaccionar. Ella agarró su brazo y lo giró en un movimiento fluido que lo envió a estrellarse contra el suelo. Se desplomó en el suelo gimiendo. El siguiente atacante se abalanzó hacia ella con un cuchillo, pero Mei Ling esquivó su mano y atrapó su muñeca en el aire con un giro rápido, lo desarmó, la espada salió volando de su mano, golpeó su hombro con la palma y lo envió tropezando hacia atrás contra sus compañeros. El líder la maldijo y cargó contra ella, su palanca se balanceó en un amplio arco, apuntando hacia su cabeza. Mei Ling Dog, sus movimientos fueron suaves y prácticos, y su pie salió disparado y golpeó su rodilla. Él aulló de dolor y dejó caer la palanca. Mientras se derrumbaba, los dos últimos hombres dudaron, mirándose el uno al otro. Ya la habían subestimado una vez y ahora estaban cuestionando sus posibilidades, pero su vacilación fue todo lo que Mei Ling necesitó. Avanzó hacia ellos, sus golpes fueron rápidos y precisos, un golpe en las costillas, una patada en la espinilla, y ambos estaban en el suelo gimiendo en derrota. El callejón quedó en silencio una vez más, excepto por el sonido de la respiración trabajosa de los hombres. Mine se paró. Entre ellos, su postura se relajó, ni un solo cabello fuera de lugar. El líder luchó por ponerse de pie. Agarrándose la rodilla herida. ¿Quién eres tú? Jade, o con acento agudo Mine, se acercó más su mirada penetrante. Soy Mine, dijo simplemente, y soy más de lo que jamás entenderás. El rostro del líder se retorció de ira y miedo, pero antes de que pudiera responder un nuevo sonido resonó en el callejón. El gruñido bajo de las motocicletas que se acercaban, los faros iluminaron el estrecho espacio, y el rugido de los motores se hizo más fuerte. Mei Ling giró sus ojos entrecerrando más motociclistas. Llegaron los refuerzos estacionando sus motos en un semicírculo en la entrada del callejón. Había al menos 10 de ellos, cada uno más grande e imponente que el anterior. Se desmontaron sus botas golpeando el pavimento con fuertes golpes. Uno de ellos, un hombre enorme con tatuajes cubriendo sus brazos, dio un paso adelante. ¿Tú, el que se metió con mis muchachos?, preguntó, su voz como grava. Mine no respondió, se mantuvo firme, su actitud tranquila e inquebrantable. El hombre sonrió crujiendo sus nudillos. Tienes agallas, señora mayor, pero termina aquí. Los motociclistas avanzaron. Sus números abrumadores. Mine respiró profundamente centrándose. Se había enfrentado a peores probabilidades antes, pero incluso ella sabía esto sería un desafío, ya que el primer motociclista cargó. Ella movió su cuerpo como un borrón de movimiento. La pelea estaba lejos de terminar y Mine sabía que tendría que recurrir a cada pizca de su habilidad para sobrevivir, pero estaba lista, siempre lo estaba. El callejón estalló en caos cuando los motociclistas cargaron hacia adelante. Su gran número convirtió el espacio en una tormenta de cuerpos y violencia. Mei Ling se movió como el agua, cada movimiento era una mezcla de gracia y precisión para el ojo entrenado de la ONU. Era como si estuviera bailando, zigzagueando entre la multitud con facilidad sin esfuerzo, pero cada movimiento tenía un propósito, cada golpe, cada bloqueo, cada paso. El primer motociclista le lanzó un tubo de metal apuntando a su cabeza. Mei Ling se agachó, su cuerpo se retorció mientras usaba su impulso contra él, agarró su brazo, lo giró bruscamente y el tubo cayó al suelo. Un golpe rápido en su pecho lo envió hacia atrás contra dos de sus camaradas. Otro motociclista se abalanzó sobre ella con una cadena. El pesado metal silbó en el aire. Mei lo atrapó a mitad del movimiento, sus dedos agarraron los eslabones con una fuerza sorprendente. Con un tirón brusco, tiró. El motociclista perdió el equilibrio y se tambaleó hacia una pila de bolsas de basura. Ella hizo girar la cadena en su mano. El arma ahora es suya. Ella tiene la cadena. Alguien gritó, pero la advertencia llegó demasiado tarde. Mei Ling arremetió contra la cadena, que se rompió en el aire como un látigo, y se envolvió alrededor de la muñeca de otro atacante. Lo desarmó con un movimiento de su muñeca. Soltó la cadena y la dejó caer mientras se giraba para enfrentar la siguiente ola. El líder tatuado se quedó atrás mirándola con una mezcla de fascinación y enojo. ¿Qué están haciendo todos? Él ladró. Ella es una anciana. Bájenla. Los motociclistas dudaron. Su bravuconería anterior se desvaneció. Mei Ling calm. Su presencia inquebrantable era desconcertante, pero el grito del líder los empujó hacia adelante y se lanzaron hacia ella nuevamente. Dos la atacaron simultáneamente, uno blandiendo un bate mientras el otro le apuntaba con un puñetazo en la cabeza. Mine esquivó el golpe y agarró el brazo del motociclista y lo usó como palanca para voltearlo sobre su hombro. El portador del bate se congeló por una fracción de segundo. Aturdido por la exhibición y esa vacilación fue todo lo que Mei Ling necesitó.
Le dio una patada a la Ming, sacó un cuchillo de su cinturón, y luego le dio una patada giratoria en el pecho que lo hizo estrellarse contra una pared. Los motociclistas restantes comenzaron a rodearla. Sus movimientos eran más cautelosos ahora que estaban aprendiendo a adaptarse. Mine ajustó su postura, sus ojos se movían rápidamente entre ellos, leyendo sus intenciones incluso antes de que se movieran. No vas a salir de esta, dijo el líder tatuado dando un paso adelante, sacó un cuchillo de su cinturón, la hoja brilló en la penumbra, veamos qué tan duro eres realmente. La expresión de Ming no cambió, ya perdiste, dijo en voz baja. El líder gruñó y se abalanzó sobre ella con el cuchillo. Mine esquivó sus movimientos increíblemente rápido y golpeó su muñeca con una precisión milimétrica. El cuchillo cayó de su mano y ella lo pateó, su pie conectó con su rodilla en el mismo movimiento. Se desplomó sobre una rodilla maldiciendo de dolor. Los otros motociclistas dudaron nuevamente, inseguros de si atacar o retirarse. La voz tranquila de Ming cortó la tensión. Basta de irse ahora y no tendrás que enfrentarte a algo peor. El ciclista ERS miró a su líder esperando su señal. El me miró con su cara retorcida de ira y humillación. ¿Crees que esto se acabó? El escupio. ¿No sabes con quién te estás metiendo? Mei Ling se acercó, su mirada firme e inquebrantable. Sé que exactamente con quién estoy tratando, dijo, pero tú. Antes de que el líder pudiera responder, la distante ballena de sirenas llegó al callejón. Los ciclistas congelaron sus cabezas girando hacia el sonido. La policía venía. Jefe, tenemos que irnos, murmuró uno de ellos. El pánico se apoderó de su voz. El líder apretó los puños mirando a Mei Ling. Una última vez, esto no se acabó. Él dijo, su voz baja y amenazante. Se acabó. Mei Ling respondió su tono sin dejar lugar a discusión. El líder vaciló y luego ladró una orden a su tripulación. Vamos. Los ciclistas se apresuraron a ayudar a sus camaradas caídos mientras huían de la escena. El tatuado líder se demoró un momento. Sus ojos se entrecerraron al ver Mei Ling. Te arrepentirás de esto, murmuró, antes de darse la vuelta y desaparecer entre las sombras, mientras el rugido de las motocicletas se desvanecía en la noche. El callejón se quedó en silencio una vez más. Mei Ling se quedó sola. Su respiración era constante a pesar de la intensa pelea. Recuperó su bolso y se arregló la ropa. Su compostura era tan firme como siempre. Las sirenas se hicieron más fuertes y momentos después, 2 coches de policía se detuvieron en el callejón. Los oficiales sacaron sus linternas cortando la oscuridad. Miraron a su alrededor los escombros dispersos y los débiles rastros de la pelea. Señora, ¿está bien? Uno de los enmascarados se acerca con cautela. Estoy bien, respondió. Los alborotadores se han ido. El oficial asintió aunque su expresión era escéptica. Hemos estado recibiendo informes sobre una pandilla que causa problemas en el área. ¿Sabe algo sobre eso? Los labios de Ming se curvaron en una leve sonrisa. Creo que han aprendido la lección. El oficial frunció el ceño, claramente inseguro de qué hacer con su actitud tranquila. Patrullaremos el área esta noche. Si regresan, no duden en llamarnos. No lo haré, dijo aunque sabía que no lo necesitaría. Mientras los oficiales comenzaban a examinar la escena, Mei Ling se escabulló. Sus movimientos eran silenciosos y deliberados. No tenía intención de convertirse en un espectáculo. Su vida le había enseñado el valor de mantener su fuerza oculta y atacar solo cuando fuera necesario. Mientras regresaba a su apartamento, sus pensamientos ya se dirigían al futuro. Los motociclistas no dejarían pasar esto. Los había humillado 2 veces y su orgullo exigiría venganza, pero Mine no estaba preocupada. Se había enfrentado a desafíos mucho mayores en su vida y se enfrentaría a este 2 veces. La ciudad estaba tranquila cuando llegó a su edificio. El tenue resplandor del amanecer comenzaba a iluminar el cielo. Meng entró en su apartamento y cerró la puerta detrás de ella. El peso de los eventos de la noche se desvanecía. Preparó una tetera de té. El ritual familiar calmó su mente, pero incluso mientras bebía su té, no podía deshacerse de la sensación de que algo más grande se estaba gestando. Los motociclistas eran solo el comienzo y Mei Ling, aunque reacia a volver a sus viejas costumbres, sabía que sus habilidades pronto serían puestas a prueba nuevamente. Muy lejos, en un garaje poco iluminado, el líder tatuado estaba sentado con su tripulación curando sus heridas. Sacó su teléfono e hizo una llamada. Su voz era baja y furiosa. Necesitamos ayuda, dijo, traigan a todos, la estamos derrotando. La guerra apenas comenzaba. Este contenido puede violar nuestras políticas de uso. ¿Nos equivocamos? Díganoslo dando un pulgar hacia abajo. La noche dio paso a una mañana tranquila. El sol arrojaba una luz suave sobre la ciudad. Mei Ling se despertó temprano como siempre lo hacía. Su cuerpo estaba acondicionado por años de disciplina. Se movió a través de su rutina matutina con facilidad practicada. Se estiró, preparó té y realizó una serie de ejercicios lentos y deliberados que parecían más meditación que entrenamiento. Cada movimiento era una conexión con su pasado. Una forma de mantener las habilidades que una vez la habían definido, pero hoy había un borde en su calma.
Los eventos de la noche anterior permanecieron en su mente. Podía sentir la tormenta que se avecinaba. La inevitable escalada del conflicto. Había esperado que los motociclistas retrocedieran después de su humillante derrota, pero el mira en los ojos de su líder le dijo que de lo contrario el orgullo sabía que era algo peligroso. Mientras terminaba sus ejercicios su teléfono vibró en la encimera de la cocina, lo cogió sus agudos ojos, entrecerrándose ligeramente ante el número desconocido. Mei Ling rara vez recibía llamadas, y cuando lo hacía casi siempre era un problema. Hola, contestó su tono mesurado, hubo una breve pausa, luego una voz familiar habló. Mei Ling, es Xia. Se relajó un poco. Xia, está todo bien. En realidad, no admitió, su voz tensa por la preocupación. Los moteros volvieron temprano esta mañana, no entraron, pero hicieron un desastre, rompieron algunas ventanas, pintaron con aerosol las paredes. Mis padres están aterrorizados. Mei Ling apretó el teléfono, esperaba represalias, pero no tan pronto. Todos están a salvo. Preguntó si estamos bien, dijo Xia rápidamente, pero Mei Ling dejaron un mensaje, dijeron que volverían esta noche, y traerán más gente. Me encerró los ojos brevemente, una respiración profunda, estudiando su resolución. No te preocupes, yo me encargaré de ello. ¿Encargaré de ello? Como preguntó Xia, su voz alzándose en pánico. Hay demasiados de ellos, y son peligrosos. Tú no puedo enfrentarlos sola, no estaré sola. Mine dijo con calma, estarás allí y nos prepararemos. Xia se quedó en silencio por un momento y luego suspiró. Está bien, ¿qué necesitas que haga? Quiero decir, le di una lista de instrucciones, suministros para reunir, gente para contactar, precauciones a tomar. No tenía intención de involucrar a la policía esta vez, sabía que no llegarían a tiempo para evitar la confrontación, esta era su lucha y la llevaría hasta el final a medida que avanzaba el día. Mine se dirigió al restaurante, fue recibida por Xia y sus padres, quienes la miraron con una mezcla de alivio y aprensión. El daño al restaurante era evidente, vidrios rotos cubrían el piso y las paredes estaban cubiertas de grafitis burdos. Mine inspeccionó el desorden con un ojo crítico y luego se volvió hacia Xia. Buen trabajo, dijo asintiendo con la cabeza hacia los suministros que había reunido, cuerda, cerraduras resistentes, algunas tablas de madera y varios baldes de agua. En la pared del fondo, esto servirá. El padre de Xiao, un hombre frágil pero amable, dio un paso adelante. Señorita Mei Ling, aprecio lo que está haciendo, pero ¿está segura de que esto es sabio? ¿Vendrán en números y si ellos? ¿Y si te lastiman? Mine le dio una pequeña sonrisa tranquilizadora. He enfrentado cosas peores. Ella dijo simplemente confía en mí, tu familia y tu restaurante estarán a salvo. El hombre mayor no parecía convencido, pero asintió dando un paso atrás para dejarla trabajar. Xia comenzó a reforzar las puertas y ventanas del restaurante creando barricadas improvisadas. Ella le instruyó sobre cómo colocar trampas, medidas simples pero efectivas para frenar a los motociclistas y darles la ventaja mientras trabajaban. Xia no pudo evitar preguntar, ¿cómo sabes cómo hacer todo esto? Quiero decir, eres increíble, pero es como si ya hubieras hecho esto antes. Mine hizo una pausa atando un nudo con facilidad practicada. Por un momento parecía perdida en sus pensamientos. Hace mucho tiempo, dijo en voz baja, viví una vida diferente, una vida llena de conflictos y peligros. La dejé atrás para encontrar la paz, pero a veces el pasado tiene una forma de alcanzarla. Xia quería preguntar más, pero algo en su tono le dijo que no presionara. En cambio, se concentró en la tarea en cuestión. Determinado a ayudarla tanto como pudiera, cayó la noche y el aire se llenó de tensión. El restaurante estaba oscuro, las luces se apagaron para no llamar la atención. Mei Ling y Xia esperaron en la sombra, sus oídos atentos al rugido revelador de los motores. Los padres de Xiao habían sido enviados a la casa de un vecino por seguridad, pero Xia había insistido en quedarse. No quería que Mei Ling enfrentara esto. Solo el sonido se volvió repentinamente bajo y distante al principio, luego se hizo más fuerte. Los motociclistas venían. Mine se puso de pie, su postura erguida y su expresión tranquila. Le hizo un gesto a Xia para que se quedara detrás de ella, luego se movió al centro de la habitación. El motor se detuvo abruptamente y el leve sonido de botas golpeando el pavimento la siguió. Estaban aquí. La puerta principal tembló cuando alguien intentó abrirla a la fuerza. Cuando no se movió, una voz gritó, sabemos que estás ahí, sal o derribaremos este lugar. Mei Ling no respondió, esperó, su respiración se estabilizó, su cuerpo listo para lo que estaba por venir. La puerta se sacudió de nuevo, más fuerte esta vez, y luego el sonido de astillas llenaría el aire. La barricada se mantuvo por un momento, pero los motociclistas fueron implacables. Finalmente la puerta se abrió de golpe y una avalancha de hombres inundó el restaurante, sus rostros retorcidos por la ira. El líder tatuado dio un paso adelante con una sonrisa en su rostro. Deberías haberte mantenido fuera de nuestro camino, anciana, dijo, ahora te vamos a dar una lección que no olvidarás. Mine dio un paso hacia la luz, su mirada firme mientras los enfrentó. La única lección de esta noche, dijo su voz firme, es la que estás a punto de aprender. El líder se rió, pero se interrumpió cuando Mei Ling se movió. Su primer golpe fue tan rápido que el motociclista más cercano no lo vio venir, cayó al suelo con un gruñido agarrándose
el pecho mientras los demás miraban en estado de shock, y luego comenzó la pelea. La habitación estalló en caos cuando Mei Ling se enfrentó a los motociclistas, sus movimientos precisos y devastadores. Sha miró con asombro su miedo momentáneamente olvidado, pero incluso mientras se mantenía firme el gran número, los atacantes comenzaron a cobrar su precio justo cuando parecía que la marea podría cambiar. Un ruido repentino desde afuera llamó la atención de todos. Un choque ensordecedor seguido por el rugido de más motores. Mine giró la cabeza ligeramente, entrecerrando los ojos. Habían llegado refuerzos, y esta vez no eran motociclistas, eran algo mucho peor. El rugido ensordecedor de los motores fuera del restaurante resonó ominosamente en la noche. Mine se congeló. Sus agudos ojos se entrecerraron mientras escuchaba. Estos no eran los típicos sonidos de motocicletas de Ical, eran más pesados, más deliberados. El líder tatuado sonrió con sorna mientras miraba hacia la puerta. La confianza en su postura regresó. «Ya terminaste, anciana», se burló. «Están aquí». Los motociclistas dentro del restaurante retrocedieron creando un camino hacia la puerta cuando el sonido de botas pesadas se acercó. Mine se mantuvo firme. Su postura se relajó pero lista. El más leve destello de una sonrisa cruzó sus labios. Se había enfrentado a cosas peores antes y no estaba dispuesta a flaquear ahora. La puerta apenas colgaba de sus bisagras después del asalto anterior. Abierto con un arroyo, un grupo de hombres entró en su presencia asfixiándose. A diferencia de los motociclistas, estos hombres estaban vestidos con equipo táctico negro, sus rostros parcialmente ocultos por máscaras, llevaban una variedad de armas bates de béisbol, palancas, e incluso algunas armas de fuego colgadas de sus hombros. En su cabeza, había un hombre alto de hombros anchos con una barra SC corriendo por el costado de su cara. Se comportaba con autoridad, sus ojos penetrantes escaneándola. Habitación antes de fijarse en el correo. «Así que eres tú el que causa todo este problema», dijo su voz baja y áspera. «Deberías haberte quedado en tu pequeño rincón y haberte ocupado de tus asuntos». Mane inclinó la cabeza ligeramente, su mirada imperturbable. «Yo no causé este problema», respondió de manera uniforme, «pero lo terminaré». El hombre de la cicatriz rió entre dientes, un sonido sin humor. «Eres valiente, te lo concedo, pero la valentía no te salvará esta noche». Detrás de él, el líder tatuado sonrió. Claramente regocijándose en sus refuerzos, derríbala, ordenó su voz rebosante de rencor. «Haz que se arrepienta alguna vez». Cruzarnos. La habitación parecía tensa mientras los hombres avanzaban. Mine tomó una respiración lenta y deliberada, centrándose, no se molestó en evaluar sus probabilidades, no importaba, lucharía y ganaría o no, no había lugar a dudas. El primer atacante atacó con su bate balanceándose en un amplio arco. Mine se agachó suavemente, su cuerpo se retorció cuando entró en su espacio. Su palma golpeó su muñeca, lo que lo obligó a soltar el bate, y un golpe rápido en su mandíbula lo envió al suelo. Antes de que pudiera girar, dos más se abalanzaron sobre ella desde lados opuestos. Mine cayó al suelo y barrió su pierna con una patada baja y poderosa que los derribó a ambos. Se puso de pie justo a tiempo para bloquear otro golpe, atrapó el brazo del atacante y lo volteó sobre su hombro. El hombre con cicatrices ladró en orden y la habitación estalló en caos. Mine se movió con práctica, precisión, sus golpes fueron rápidos y devastadores. Cada atacante cayó, pero sus números no parecieron disminuir para todos. Incapacitó a otro, dio un paso adelante para tomar su lugar en la esquina de la Shia, observó la habitación con asombro y terror. Había visto a Mei Ling pelear antes, pero esto era diferente. La gran cantidad de enemigos, la agresión implacable, era abrumadora. Quería ayudar, pero sabía que solo se interpondría en el camino. En cambio, se concentró en mantenerse fuera de la vista. Sus ojos se movieron rápidamente por la habitación en busca de cualquier cosa que pudiera darle a Mei Ling una ventaja. Su mirada aterrizó en un estante cerca de la cocina donde estaba montado un extintor de incendios. Una idea surgió en su mente y se arrastró hacia ella con cuidado de no llamar la atención. Cuando alcanzó el extintor, uno de los motociclistas lo vio. «Oigan, los niños intentan algo», gritó. SH se congeló. El miedo se apoderó de él. El motociclista se abalanzó sobre él, pero antes de que pudiera alcanzarlo, Mei Ling intervino. Le dio una rápida patada en las costillas al hombre y lo hizo estrellarse contra una mesa. «Mantente escondido», le dijo bruscamente a Xia. Su tono no dejaba lugar a discusiones. Xia asintió agarrando el extintor con fuerza mientras se retiraba a un lugar más seguro. Su corazón latía con fuerza, pero estaba decidido a encontrar una manera de ayudar. La pelea se desató en el restaurante. Una ráfaga del movimiento y el ruido de Mei Ling se mantenían firmes, pero ni siquiera ella pudo seguir el ritmo para siempre. El hombre de la cicatriz observaba desde un costado, su expresión era ilegible. Finalmente, dio un paso adelante, haciendo una señal a sus hombres para que retrocedieran lo suficiente, dijo su voz cortando el caos. Los atacantes restantes se hicieron a un lado, dándole un camino claro hacia Mei Ling.
Se acercó a ella lentamente, cada uno de sus pasos era deliberado. ¿Estás bien?, dijo con un tono casi admirativo. Pero veamos cómo me manejas. Mei Ling se enderezó. Su respiración era constante a pesar del esfuerzo. Si crees que eres diferente, dijo con calma, eres bienvenido a intentarlo. El hombre de la cicatriz sonrió y luego se abalanzó sobre ella con una velocidad sorprendente. Mei Ling bloqueó su primer golpe. Sus movimientos eran fluidos, pero él era fuerte, más fuerte que cualquiera de los otros. Sus golpes eran rápidos y duros, cada uno probando los límites del otro. La habitación quedó en silencio mientras todos observaban. La tensión era lo suficientemente espesa como para cortar la pelea. Fue brutal, un choque de habilidad. Y fuerza bruta. Los movimientos de Ming eran precisos, pero el hombre de la cicatriz era implacable. Su fuerza la obligaba a mantenerse a la defensiva. Logró asestar algunos golpes sólidos, pero no parecían para finalmente detenerlo con un movimiento calculado y agudo. La agarró del brazo, lo giró, y la obligó a ponerse de rodillas. Los motociclistas vitorearon su confianza. Regresó, parece que no eres invencible después de todo, dijo el hombre de la cicatriz. Su agarre se apretó, pero Mei Ling no había terminado. Con un repentino estallido de energía, se soltó de su agarre usando su impulso contra él, lo volteó sobre su espalda, el impacto reverberó por la habitación, se paró sobre él, su respiración agitada pero su postura inquebrantable. El hombre de la cicatriz la fulminó con la mirada, su orgullo claramente herido. Antes de que pudiera levantarse, el sonido de las sirenas llenó el aire una vez más, haciéndose más fuerte a cada segundo. Los policías, alguien gritó. El pánico se extendió por el grupo mientras el motociclista corría hacia la salida. El hombre de la cicatriz se levantó, sus ojos clavados en Mei Ling. Esto no ha terminado, gruñó. Es para esta noche. Mei Ling respondió, vaciló, luego se dio la vuelta y siguió a sus hombres saliendo del restaurante en desorden. Mientras el sonido de los motores se desvanecía en la noche, Mei se permitió un momento para respirar. Sha salió de su escondite, su rostro pálido pero decidido. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy bien, enviando un correo, dijo, aunque su voz traicionó un dejo de cansancio. Pero este no es el final, volverán más fuertes. Sha frunció el ceño, su miedo era evidente. ¿Qué hacemos? Mine lo miró, su expresión decidida. Nos preparamos para lo que venga después. Lejos del restaurante, el hombre de la cicatriz se sentó con el líder tatuado en un almacén tenuemente iluminado. Su expresión era sombría mientras hablaba por teléfono. Envíen refuerzos, dijo. Esta no es solo una anciana, ella es un problema. La voz en el otro extremo respondió, y la expresión del hombre de la cicatriz se oscureció. Luego tráelo, veremos lo dura que es realmente. La tormenta no había terminado, solo estaba comenzando. La noche se extendía en un silencio incómodo, el leve zumbido de la ciudad haciendo poco para disipar la tensión que se cernía sobre el restaurante. Mine se sentó en una mesa, sus manos descansando tranquilamente en su regazo, aunque su mente estaba cualquier cosa menos. Sha se movió por la habitación tratando de limpiar el desastre dejado por los motociclistas y sus refuerzos. Sus movimientos eran nerviosos y seguía mirando a Mei Ling. Su expresión era una mezcla de asombro y preocupación. ¿Volverán, no? SH finalmente preguntó, rompiendo el silencio. Mine asintió. Sí, han probado la humillación y no la dejarán descansar, pero estaremos listos. Shia dejó de barrer y se volvió hacia ella, frustración evidente en su voz. Listo, como había tantos de ellos esta noche, y no puedes luchar contra todos ellos. Solo la mirada de Mei Ling se suavizó ligeramente. No tendré que hacerlo, eres más fuerte de lo que crees, lo haré, y este restaurante no es solo 4 paredes y un techo, es un hogar para muchos. Encontraremos aliados. Sha frunció el ceño, insegura de su significado, pero Mei Ling no dio más detalles. En cambio, se puso de pie y se estiró, sus movimientos lentos y deliberados. Descansa un poco, dijo. Mañana comenzaremos a prepararnos en serio. La mañana llegó con un sentido de propósito. Mei Ling comenzó el día temprano, acercándose a personas que había conocido durante años, figuras tranquilas en la comunidad que le debía favores o simplemente la respetaba lo suficiente como para estar a su lado. Algunos dudaban, pero la mayoría accedió a ayudar en todo lo que pudieran. A media tarde, un pequeño grupo se había reunido en el restaurante, un boxeador retirado que vivía en el vecindario, una mujer de mediana edad que había entrenado en artes marciales en su juventud, y un puñado de otros dispuestos a echar una mano. No eran luchadores, pero estaban decididos. Este lugar ha estado aquí durante décadas. El boxeador, el señor Chun, dijo, no vamos a dejar que una pandilla nos lo cuide. Mei Ling asintió. Bien, no necesitamos luchar contra ellos de frente, solo necesitamos proteger lo que es nuestro. Mientras el grupo trabajaba para fortificar el restaurante y establecer defensas, Mine tomó a Shia a un lado, le entregó un bastón de madera. Su superficie es lisa, pero resistente, tendrás que aprender a usarlo, dijo. Shia miró el bastón frunciendo el ceño. No soy un luchador. Mei Ling todavía no, dijo, pero puedes luchar. No se trata solo de fuerza, se trata de concentración, disciplina y comprensión de tus límites. A regañadientes, Shia comenzó a entrenar con ella. Al principio sus movimientos eran torpes, su agarre extraño, pero Mei Ling era paciente, guiándolo con precisión. Durante las siguientes horas su confianza creció y sus golpes comenzaron a tener peso. Lo estás haciendo bien, dijo Mine, su tono alentador, pero recuerda que el objetivo no es ganar, es proteger. Sha sintió su determinación endureciéndose. No dejaré que tomen este lugar. Cuando se acercaba la
Noche Mine reunió al grupo. Vendrán esta noche, dijo que traerán más y serán más peligrosos, pero tenemos la ventaja, este es nuestro hogar, y lo conocemos mejor que ellos. El grupo escuchó atentamente mientras ella describía el plan. Cada entrada estaba fortificada, cada punto débil potencial contabilizado, baldes de agua y arena, fueron colocados estratégicamente para extinguir cualquier incendio que los motociclistas pudieran iniciar. Se reforzaron barricadas improvisadas, se forzaron y se distribuyeron armas, herramientas simples como escobas y cuchillos de cocina, pero herramientas de todos modos. La tensión era palpable cuando cayó la noche. El restaurante estaba oscuro, su interior envuelto en sombras. Mine estaba cerca del centro, sus sentidos agudos, su cuerpo preparado para lo que estaba por venir. Shia estaba a su lado agarrando el bastón con fuerza, su rostro pálido, pero resuelto. El distante rumor de motores rompió el silencio. El agarre de Xiao se apretó. Están aquí, susurró. Mine asintió con la cabeza, su mirada fija en la puerta. Mantén la calma, sigue el plan. Los motores se hicieron más fuertes, y luego apareció la primera moto, su faro cortando la oscuridad más seguido hasta que la calle se llenó con el rugido de los motores y el destello de Chrome. Bajo las luces de la calle, los motociclistas desmontaron su número mucho mayor que antes. El hombre de la cicatriz dio un paso adelante flanqueado por dos figuras imponentes. Uno era un hombre fibroso con ojos agudos y calculadores, y el otro era enorme, sus hombros anchos, y su imponente figura proyectando una larga sombra. Sácala. El hombre de la cicatriz llamó, su voz haciendo eco. Sabemos que está ahí. Mei Ling dio un paso adelante, su silueta visible a través de la ventana. El motociclista se tensó, sus rostros retorciéndose de ira. No aprendes, ¿verdad?, dijo el hombre de la cicatriz con una sonrisa cruel en sus labios, pero esta noche no tienes ninguna posibilidad. Es que se volvió hacia la imponente figura a su lado. Este es Bea, va a terminar lo que empezamos. Bea hizo crujir sus nudillos. El sonido fuerte y amenazante salió, retumbó su voz profunda y áspera. O derribaré este lugar a tu alrededor. Mine no respondió, dio un paso atrás hacia las sombras, su actitud tranquila e inquebrantable. Los motociclistas tomaron su silencio como desafío. Muy bien, el hombre con cicatrices dijo, derríbalo. Los motociclistas avanzaron, sus gritos resonando mientras descendían sobre el restaurante. Rompieron ventanas, patearon barricadas y encendieron antorchas listas para quemar el lugar hasta los cimientos por dentro. Mine y su grupo se prepararon. El primer motociclista que rompió la puerta fue recibido con un rápido ataque del personal de correo. El golpe lo hizo tambalear. La pelea comenzó en serio. El caos estalló cuando los defensores se enfrentaron con los intrusos. Ella luchó junto a Maeli, sus movimientos vacilantes pero determinados. El grupo se mantuvo firme, pero los motociclistas siguieron llegando, su gran número abrumador en medio del caos. Ba se abrió paso dentro de su enorme cuerpo, dominando la habitación. Miró a Mine a los ojos y una sonrisa se extendió por su rostro. Tu mente, dijo. Avanzando hacia ella, la habitación pareció encogerse mientras los dos se enfrentaban. Ba ajustó su postura, sus ojos nunca lo dejaron, el aire estaba eléctrico por la tensión. Bea arremetió con sus puños. Balanceándose con una fuerza devastadora, Mine esquivó sus movimientos con precisión, pero su fuerza absoluta era innegable. Cada golpe fallado enviaba ondas de choque a través de la habitación, astillando madera y rompiendo vidrios. Su pelea se convirtió en el punto focal del caos. Los otros se detuvieron para mirar mientras Mei Ling y Bo intercambiaban golpes. Su velocidad y habilidad medían su poder bruto en un choque que parecía igualado hasta que Bo atrapó su brazo en medio del golpe. La habitación quedó en silencio mientras la levantaba del suelo con facilidad. Su agarre era como un tornillo de banco. La estrelló contra una mesa que se agrietaría bajo el impacto. Mei Ling no gritó, no mostró debilidad, pero por primera vez, Sha vio un destello de dolor en sus ojos. Los motociclistas vitorearon. Su confianza aumentó. Bo se cernía sobre Mei Ling, su sonrisa cada vez más amplia, no tan dura. Ahora eres tú, se burló, pero incluso mientras ella yacía en la mesa rota, la expresión de Mindgans no vaciló. Ella miró a Bo a los ojos, su voz firme. Esto no ha terminado. El restaurante estaba extrañamente silencioso, salvo por el débil gemido de madera rota y vidrio debajo de las pesadas botas de Bo. Mei Ling yacía desparramado en la mesa destrozada, su cuerpo quieto, mientras Bo se cernía sobre ella. Los motociclistas se quedaron congelados mirando con satisfacción petulante sus vítores y burlas apagándose. Sha, agarrando su bastón de madera, miró con horror desde el otro lado de la habitación. B sonrió, su imponente figura proyectando una sombra sobre Mei Ling. Así que este es el gran guerrero al que todos temen, se burló, su voz goteando desprecio. No eres más que una anciana. Se inclinó agarrando a Mine por el cuello de su chou y la puso de pie como si no pesara nada. Su cabeza colgó por un momento, su respiración era superficial, y luego lentamente levantó los ojos para encontrarse con los de él. Hablas demasiado, dijo, su voz tranquila pero afilada como una navaja sin previo aviso. Mine giró su cuerpo y clavó la rodilla en las costillas de Ba con una fuerza explosiva. El sonido del impacto resonó por la habitación y Ba se tambaleó hacia atrás, su agarre vaciló. Men cayó al suelo y aterrizó agachado. Antes de que Ba pudiera recuperarse, ella volvió a golpearlo con una fuerte patada en la rodilla que dobló su enorme cuerpo. Los motociclistas jadearon, su confianza vaciló.
B rugió de ira y golpeó salvajemente a Mine, pero ella era demasiado rápida. Se agachó. Sid dio un paso y contraatacó con golpes precisos. Sus movimientos eran fluidos a pesar del golpe anterior que había recibido. El tamaño y la fuerza del arco eran formidables, pero la velocidad y la habilidad de Mei Ling comenzaron a desgastarlo. Cada golpe que conectaba parecía minar su energía y sus golpes se volvían más lentos y desesperados. Mei Ling era implacable. Sus ataques eran un torbellino de precisión y poder en toda la habitación. Sha miró con asombro. Sus manos temblaban mientras agarraba su bastón. Inseguro de qué hacer. Quería ayudar, pero el caos absoluto de la pelea lo dejó paralizado. Entonces, con el rabillo del ojo, miró a Vine y se quedó mirando. Noté que el líder con cicatrices se arrastraba hacia la cocina. Una antorcha encendida en su mano, el miedo de Xiao se convirtió en resolución. No podía dejar que los motociclistas destruyeran el restaurante mientras Mei Ling luchaba, agarrando el bastón con fuerza, se lanzó tras el hombre de la cicatriz. Su corazón latía en su pecho. El hombre de la cicatriz se giró justo cuando Sha blandió el bastón con todas sus fuerzas. El golpe lo alcanzó en el brazo, haciendo que soltara la antorcha, que cayó al suelo rodando inofensivamente. El hombre de la cicatriz gruñó, agarrándose el brazo mientras miraba a Xia. Pequeño mocoso, escupió. Pagarás por eso. Se abalanzó sobre Xia, pero el chico estaba listo. El entrenamiento de Ming había tomado ruta y Sha se movió instintivamente esquivando el ataque y dando otro golpe con el bastón. No fue tan poderoso como los golpes de Mei Ling, pero fue suficiente para hacer tropezarse al hombre de la cicatriz. Mientras tanto, B dejó escapar otro rugido. Su frustración aumentaba mientras Mei Ling continuaba evadiéndolo. Giró ambos brazos en un amplio arco, obligándola a saltar hacia atrás, pero el movimiento lo dejó expuesto. Mine aprovechó la oportunidad clavando su codo en su solar plexo con una fuerza que hizo que incluso los motociclistas se dieran cuenta. B cayó de rodillas jadeando por aire. Mine no le dio la oportunidad de recuperarse. Se movió en sus manos como un borrón mientras le daba una serie de golpes en el pecho y la cabeza. Finalmente, con una patada giratoria lo envió al suelo. La habitación estaba en silencio mientras Ba yacía inmóvil, su pecho agitado. Mine estaba de pie sobre él, su respiración estable, su postura firme. Miró a los motociclistas, su mirada perforando a cualquiera más. Preguntó, su voz baja y peligrosa. Los motociclistas intercambiaron miradas inquietas, su bravuconería anterior desmoronándose. El hombre de la cicatriz, todavía lidiando con Xia, gruñó, frustración. ¿Qué estás esperando? Atrápala. Pero antes de que pudieran moverse, el sonido de sirenas que se acercaban llenó el aire. Los motociclistas congelaron sus rostros, retorciéndose de pánico. La policía estaba llegando. El hombre de la cicatriz empujó a Sha y ladró en orden, vamos a movernos. El motociclista corrió hacia la puerta arrastrando a sus compañeros heridos con ellos. B luchó por ponerse de pie mirando a Mei Ling por última vez tiempo antes de tambalearse hacia la noche. El hombre de la cicatriz lo siguió, pero no antes de cruzarse con los ojos de Xia. Esto no ha terminado, chicos, y Seo, solo lo empeoraste para ti. Y luego se fueron, el rugido de sus motores desvaneciéndose en la distancia. El restaurante cayó en un pesado silencio. Mine se volvió hacia Xia. Aquí su expresión se suavizó. ¿Estás bien?, preguntó. Sha asintió aunque sus manos todavía temblaban. Traté de detenerlo, dijo, su voz temblaba. No quería que quemaran el lugar. Lo hiciste bien, Meng dijo colocando una mano en su hombro. Fuiste valiente y me protegiste. ¿Qué importaba? El sonido de la sirena se hizo más fuerte y momentos después los autos de policía se detuvieron afuera. Los oficiales entraron al restaurante, sus linternas barriendo los escombros. ¿Qué pasó aquí?, uno de ellos preguntó con los ojos muy abiertos mientras observaba la escena. Meng dio una leve sonrisa. Solo un desacuerdo, dijo el oficial. Frunció el ceño pero no presionó más. Mientras comenzaban a tomar declaraciones del grupo, los padres de Xiao regresaron, sus rostros pálidos de preocupación. Corrieron hacia su hijo abrazándolo fuertemente. ¿Estás a salvo?, su madre susurró, lágrimas en sus ojos. Mine dio un paso atrás dejando que la familia tuviera su momento. Miró alrededor del restaurante, su mirada se detuvo en el daño que tomaría tiempo reparar, pero el edificio seguía en pie. Tenían uno por ahora lejos del restaurante. El hombre de la cicatriz estaba sentado en un almacén tenuemente iluminado, su expresión oscura. Bo se sentó frente a él cuidando sus heridas y mirando al suelo. Esto no está funcionando, el hombre de la cicatriz murmuró. Necesitamos algo más fuerte, alguien más fuerte, gruñó, su orgullo claramente herido. Encontrarás a alguien mejor que yo, gruñó el hombre de la cicatriz. Sacudió la cabeza. No, mejor. Más despiadado, sacó su teléfono y marcó un número. Cuando la línea se conectó habló en voz baja, necesito que vengas, es serio esta vez, alguien se está interponiendo. La voz del otro lado respondió, y los labios del hombre de la cicatriz se curvaron en una sonrisa siniestra. Bien, ven pronto, esto aún no ha terminado. La guerra no solo estaba aumentando, estaba a punto de tomar un giro más oscuro. El día siguiente amaneció con una calma inquietante. El restaurante estaba tranquilo, sus paredes que llevaban las cicatrices de la batalla de la noche anterior. Mine se paró cerca de la ventana mirando la calle afuera mientras la primera luz de la mañana iluminaba el daño. Sus manos estaban entrelazadas detrás de su espalda, su postura recta e inflexible, aunque los motociclistas
Se habían retirado. Ella sabía que su partida era temporal. Xia entró en la habitación, su rostro pálido, pero decidido. Sus padres lo siguieron de cerca, sus expresiones una mezcla de miedo y gratitud. Los eventos de la noche los habían sacudido, pero estaban resueltos en su decisión de permanecer. Necesitamos cerrar el restaurante al menos por un tiempo, dijo la madre de Xiao suavemente. Esto no es seguro para nadie. Mine se giró para mirarla, su expresión tranquila. Si cierras lo verán como una victoria. Este lugar es más que un restaurante, es un símbolo de la fuerza de la comunidad. Si cae también lo hará el espíritu del vecindario. El padre de Xiao frunció el ceño, pero si permanecemos abiertos seguirán volviendo. No podemos seguir luchando contra ellos. No tendrás que hacerlo, dijo con firmeza. Me aseguraré de que no regresen. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas con convicción. Los padres de Xiao intercambiaron una mirada y luego asintieron de mala gana. Está bien, su padre dijo, confiamos en ti. Mine pasó el día reforzando las defensas del restaurante con la ayuda de Sha y los otros voluntarios. Les dio instrucciones sobre cómo fortificar las entradas, crear rutas de escape y prepararse para emergencias. Sus movimientos fueron precisos. Sus instrucciones fueron claras. Parecía anticipar cada escenario posible. Su mente estaba a la vanguardia de cualquier amenaza potencial. Xia la observó de cerca. Su admiración crecía con cada momento que pasaba. ¿Has hecho esto antes?, dijo en voz baja mientras trabajaban. Peleaba con gente como esta. ¿No has enviado un correo? Pausó. Sus manos descansaron en el borde de una mesa por un momento. Parecía perdida en sus pensamientos y luego asintió. Hace mucho tiempo. Admitió que viví una vida diferente, una llena de conflicto y violencia. Lo dejé atrás para encontrar la paz, pero a veces el pasado tiene una forma de encontrarte. ¿Por qué lo dejaste atrás?, preguntó Xia. La mirada de Ming se suavizó porque aprendí que la verdadera fuerza no se trata de luchar, se trata de saber cuándo luchar y cuándo alejarse. Quería construir algo mejor para mí y para los demás. Sha asintió. Respeto por ella profundizando. Estás haciendo eso ahora, dijo, que nos estás protegiendo. Ming le dio una pequeña sonrisa casi imperceptible, y estás ayudando a recordar eso. Cuando cayó la noche el grupo se reunió dentro del restaurante. Sus nervios estaban fríos, pero su determinación fuerte. Ming estaba en el centro, su presencia una fuente de tranquilidad. Tranquila. Xia agarró su bastón con fuerza, sus nudillos blancos, pero se mantuvo erguido, listo para lo que viniera. Las horas se arrastraron. El silencio afuera pesado y amenazador, y luego justo cuando la tensión parecía insoportable el sonido de los motores destrozó la quietud. Esta vez el rugido fue más fuerte, más profundo. No eran solo motocicletas, eran camiones. El débil resplandor de los faros iluminó la calle mientras un convoy se acercaba. El corazón de Xiao se aceleró. Están de vuelta, susurró. Mine asintió, su expresión ilegible. Mantén la calma, APE con acento agudo. Gate, al plan. El vehículo se detuvo afuera, y el sonido de botas cagando pavimento lo siguió. Esta vez no eran solo los motociclistas, hombres vestidos con ropa oscura, sus rostros oscurecidos por máscaras, salieron de los camiones. Estaban armados no con cadenas y baits, sino con palancas, cuchillas y armas de fuego. Guiándolos estaba un hombre diferente a cualquiera que hubieran visto antes. Era alto y delgado, sus movimientos precisos y calculados, su rostro estaba marcado, pero sus ojos tenían una intensidad escalofriante. Exudaba autoridad, y los hombres a su alrededor siguieron su ejemplo sin cuestionar. El líder motociclista con cicatrices dio un paso adelante, su confianza reforzada por la llegada de los refuerzos. Terminamos de jugar juegos, gritó. Has cruzado la línea, anciana, es hora de terminar con esto. Mine apareció a la vista, su silueta enmarcada por la tenue luz en su interior, su voz se llevó a través de la noche tranquila e inquebrantable. Ya has perdido, regresa ahora, y nadie más tiene que salir herido. El nuevo líder sonrió, su voz baja y amenazante. No sabes con quién estás tratando, mi nombre es Lang. Y no pierdo. Hizo un gesto a sus hombres para que la trajeran. Los atacantes enmascarados surgieron adelante, sus armas brillando en la tenue luz. La primera ola golpeó las barricadas astillando madera y rompiendo vidrio mientras se abrían paso hacia adentro. Mine se movió como una sombra, sus golpes rápidos y decisivos, cada movimiento era una clase magistral de precisión, y los atacantes cayeron uno por uno, pero los números eran abrumadores. El restaurante se convirtió en un campo de batalla. Los defensores luchaban por mantener su posición. Mine luchó incansablemente, su habilidad incomparable, pero incluso ella comenzó a mostrar signos de tensión en medio del caos. Xia se encontró cara a cara con uno de los hombres enmascarados, sus manos temblaron cuando levantó su bastón, pero se mantuvo firme. El hombre blandió una espada, y Sha apenas logró bloquearle el impacto. Sacudió sus brazos, giró hacia atrás, sus movimientos torpe, pero decidido, y logró quitarle el arma de la mano al atacante. El hombre se abalanzó sobre Xia, pero antes de que pudiera alcanzarlo, Mei Ling intervino, desarmó al atacante con un solo golpe y lo dejó inconsciente. Con otro se volvió hacia Xia, su voz firme. Lo estás haciendo bien, sigue adelante. Xia no negado, el miedo se olvidó momentáneamente, luchó junto a los demás, su confianza crecía con cada momento que pasaba afuera. Lang observó el caos desarrollarse con un desapego tranquilo, parecía casi divertido mientras observaba los movimientos de Ming, sus ojos agudos analizaban cada uno de sus movimientos.
Finalmente dio un paso adelante, su presencia lo suficientemente dominante, gritó. Su voz cortando el ruido, los atacantes retrocedieron, reorganizándose cuando Lang entró al restaurante. Mine se giró para mirarlo, su respiración era constante pero su cuerpo tenso. Lang sonrió con su expresión fría. Eres impresionante, dijo, pero veamos cómo te va contra alguien que sabe lo que está haciendo. El aire se volvió pesado cuando los dos se enfrentaron, la tensión era palpable. Lang se movió primero, su velocidad y precisión sorprendentes. Mine bloqueó su ataque, pero su habilidad era evidente, era diferente, calculado, despiadado e implacable. La habitación quedó en silencio mientras su pelea se intensificaba, cada ataque y contraataque, un testimonio de su maestría. Lang era más rápido que nadie a quien Mei Ling se había enfrentado antes y sus ataques venían con una ferocidad que la obligaba a mantenerse a la defensiva. Finalmente conectó un golpe. Su puño conectó con su costado, Mei Ling tambaleó, el impacto la empujó hacia atrás. Lang sonrió con sorna avanzando. Eres buena, dijo, pero no lo suficientemente buena. Mei Ling enderezó su mirada feroz. A pesar del dolor lo descubrirás pronto, respondió. Su batalla se desató. El destino del restaurante y el vecindario colgando de un hilo. La habitación era un campo de batalla de madera destrozada, mesas volcadas y los gemidos apagados de atacantes heridos. Mei Ling y Lang se rodearon el uno al otro como depredadores. El aire crepitaba por la tensión. La sonrisa de Lang se fue reemplazada por una determinación concentrada. Mine, a pesar de la tensión que se mostraba en su respiración, se mantuvo erguida, su mirada inquebrantable. Eres mejor de lo que pensaba. Lang dijo, su voz baja pero afilada con respeto, pero aún está superada. Vemos. Mine respondió, su tono calma, cambió su postura, sus movimientos deliberados, cada músculo de su cuerpo preparado para su próximo ataque. Lang arremetió sus golpes rápidos y agudos. Mine los desvió con precisión, sus manos se movieron como agua redirigiendo su energía, pero Lang no era como los demás, se adaptó rápidamente sus ataques impredecibles con un desmayo repentino que atrapó Mei Ling. El guardia de Ofu le dio una poderosa patada en el abdomen, ella se tambaleó hacia atrás y chocó contra la mesa rota. Lang avanzó, su presencia era abrumadora, pero Mei Ling no había terminado, agarró una pata astillada de la mesa y la usó como arma improvisada. Los ojos de Lang se entrecerraron cuando Mei Ling se movió, sus golpes con la pata de madera lo obligaron a mantenerse a la defensiva. Su experiencia se mostró en cada movimiento, su habilidad perfeccionada por décadas de práctica, presionó el ataque y obligó a Lang a ceder terreno. Peleaste así antes de que Lang dijera, su voz casi con admiración mientras paraba otro golpe. No eres solo una anciana que defiende un restaurante. ¿Quién eres? Mei Ling no respondió, en cambio, lanzó un golpe giratorio que apenas falló la cabeza de Lang. La fuerza de este astilló la pata de madera en su mano. La distracción momentánea le dio a Lang un abrió y devolvió un poderoso puñetazo que conectó con su hombro. Mei Ling absorbió el golpe y giró para evitar el siguiente golpe. Soltó el arma rota y regresó a sus técnicas de manos desnudas. Sus movimientos fueron fluidos y precisos. Lang ajustó sus golpes volviéndose más agudos y más concentrado en toda la habitación. Sha observó la pelea con los ojos muy abiertos, su corazón latía con fuerza. Quería ayudar, pero sabía que no era lo suficientemente hábil para enfrentar a alguien como Lang. En cambio, se concentró en ayudar a los demás. Sacó a los defensores heridos a un lugar seguro, agarró armas improvisadas y se las pasó a los que aún podían pelear. Mei Ling necesita ayuda. La voz de Xiao rompió el caos y reunió a los demás. Los defensores restantes, inspirados por su resistencia, comenzaron a empujar a los motociclistas, usando lo que pudieron encontrar para mantener su posición. El choque entre Mei Ling y Lang alcanzó un punto álgido. Sus movimientos eran borrosos. Cada golpe y counter-strike empujaban los límites de sus habilidades. Lang logró agarrar su brazo y retorcerlo en un intento de inmovilizarla, pero Mine usó el impulso para soltarse de su agarre y le dio una patada precisa en las costillas. Lang se tambaleó y tosió, pero no se retiró. Se rió, bajo humor. Eres mejor de lo que esperaba, admitió. Pero esto termina ahora. Buscó un cuchillo atado a su cinturón. La hoja brilló en la tenue luz. Los ojos de Ming se entrecerraron mientras ajustaba su postura, preparándose para la siguiente fase de la pelea. Lang se movió con el cuchillo cortando el aire con precisión mortal. Mine esquivó y desvió sus movimientos calculados y eficientes, pero el arma le dio a Lang una ventaja, obligándola a mantenerse a la defensiva. La pelea aumentó la tensión en la habitación, casi insoportable. Los ataques de Lang se volvieron más agresivos. Su frustración era evidente. Finalmente, atacó el cuchillo que apuntaba directamente al pecho de Ming en un instante. Mine se movió, esquivó el ataque, agarró la muñeca de Lang y la giró bruscamente. El cuchillo cayó de su mano traqueteando al suelo. Mine no dudó, le dio un poderoso codazo en la mandíbula seguido de una patada que lo envió al suelo.
Lang gimió agarrándose las costillas mientras trataba de levantarse, pero Mine se paró sobre él. Respirando pesadamente, pero su postura inquebrantable presionó su pie contra su pecho sujetándolo. Se acabó, dijo su voz firme, vete ahora, y nunca regreses. Lang la miró fijamente. Improvisadas y se las pasó a los que aún podían pelear. Mei Ling necesita ayuda. La voz de Xiao rompió el caos y reunió a los demás. Los defensores restantes, inspirados por su resistencia, comenzaron a empujar a los motociclistas, usando lo que pudieron encontrar para mantener su posición. El choque entre Mei Ling y Lang alcanzó un punto álgido. Sus movimientos eran borrosos. Cada golpe y counter-strike empujaban los límites de sus habilidades. Lang logró agarrar su brazo y retorcerlo en un intento de inmovilizarla, pero Mine usó el impulso para soltarse de su agarre y le dio una patada precisa en las costillas. Lang se tambaleó y tosió, pero no se retiró. Se rió, bajo humor. Eres mejor de lo que esperaba. Admitió. Pero esto termina ahora. Buscó un cuchillo atado a su cinturón. La hoja brilló en la tenue luz. Los ojos de Ming se entrecerraron mientras ajustaba su postura, preparándose para la siguiente fase de la pelea. Lang se movió con el cuchillo cortando el aire con precisión mortal. Mine esquivó y desvió sus movimientos calculados y eficientes, pero el arma le dio a Lang una ventaja, obligándola a mantenerse a la defensiva. La pelea aumentó la tensión en la habitación, casi insoportable. Los ataques de Lang se volvieron más agresivos. Su frustración era evidente. Finalmente, atacó el cuchillo que apuntaba directamente al pecho de Ming en un instante. Mine se movió, esquivó el ataque, agarró la muñeca de Lang y la giró bruscamente. El cuchillo cayó de su mano traqueteando al suelo. Mine no dudó, le dio un poderoso codazo en la mandíbula seguido de una patada que lo envió al suelo. Lang gimió agarrándose las costillas mientras trataba de levantarse, pero Mine se paró sobre él. Respirando pesadamente, pero su postura inquebrantable presionó su pie contra su pecho sujetándolo. Se acabó, dijo su voz firme, vete ahora, y nunca regreses. Lang la miró fijamente.